Jesús Prieto es catedrático de la UNED, de la Universidad de Distancia en Madrid, ahora catedrático emérito. Es un gran especialista en Derecho de la Cultura, ha impulsado obras importantes como el mejor análisis que se ha hecho de la cultura de la Constitución Española, ha impulsado el Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura, fue también el representante español en la negociación de la Convención de 2005 sobre la diversidad de expresiones culturales en UNESCO, también fue un redactor de la Carta Cultural Iberoamericana. Es una persona que entiende la cultura unida al derecho y al derecho internacional, y eso es un tema importante en relación al tema de esta jornada, ¿no? Es decir, cómo el derecho internacional articula formas eficientes y no eficientes de protección del patrimonio y cómo la fundamentación de esta defensa del derecho está en los derechos culturales como una expresión especializada de los derechos humanos. Derechos culturales poco conocidos, poco proclamados a veces, y que adquieren hoy en día una gran importancia porque de alguna manera evidencian que las personas, los individuos, los ciudadanos, tenemos unos derechos en relación a la forma de satisfacer nuestras necesidades culturales. La cultura no es un bien graciable que dan los estados, sino la cultura es algo al que tenemos derecho a acceder. Y esta reflexión va muy unida al tema de destrucción intencionada de patrimonio. Y Jesús ha trabajado muy bien el tema de derecho, cultura y patrimonio. Además, él fue el redactor de un preámbulo de una ley, de la Ley Española de Patrimonio Inmaterial, que le recomiendo este preámbulo porque quizá a veces no puedes acceder al articulado, pero el preámbulo plantea algunas formulaciones, algunas fundamentaciones importantes, y Jesús allí plantea qué papel tiene el patrimonio inmaterial. Porque cuando hablamos de patrimonio hemos de entender el patrimonio material e inmaterial, porque igual que se destruyen edificios, también se destruyen formas culturales y formas de actuar y que articulan la vida cultural de los pueblos. Por lo tanto, Jesús, muchas gracias y dejamos hablar y luego abriremos un pequeño turno de intervenciones. En la segunda parte conectaremos con el vídeo de Jan Halding, que es nuestro ponente enfermo, le escucharemos y luego tendremos otro turno de algunas intervenciones si queréis comentar alguna cosa antes de las 12, donde haremos una pausa para un coffee break. ¿De acuerdo? Jesús, gracias. Adelante. Bom dia a todos, bom dia Alfonso. Que iba a empezar uno diciendo que es para mí un grandísimo placer encontrarme en esta sala con esta oportunidad excesiva que para mi conocimiento que se me brinda de iniciar esta jornada que me parece realmente oportuna por los momentos que estamos viviendo y también no se oye bien, perdón, más cerca, ¿no? Sí. Digo que es también un hecho emotivo para mí estar aquí, ¿no? Y bueno, y compartir esta mesa con mi querido amigo Alfonso, anda que nos llevamos ya años de trabajo común, pues bueno, somos unos ilusos que creemos en que la cultura puede ser muy beneficiosa, el desarrollo de la vida cultural puede ser muy beneficioso para la convivencia de la gente y de nuestras sociedades. Y bueno, pues también para mí es un hecho emotivo estar en esta cátedra Pau Casals, porque, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Lo dice todo el mundo, que soy un grandísimo admirador de su creación musical, este hombre que nació en Vendrell, en Tarragona,
porque pues ha sido uno de los más excelsos violonchelistas de todos los tiempos, ¿no? Y creo que Casals tocó el cello con el arco, pero también tuvo otro arco espiritual con el que hizo gran música en los ideales de la paz, de los derechos humanos y la libertad, por los que no fue menos reconocido que por su condición de músico, no fue menos reconocido que por las bellas melodías que extraía de su cello. Y es cierto que el asunto que nos reúne aquí, por lo que acabo de decir, pienso que habría hecho vibrar la sensibilidad democrática y pacifista de Casals si se encontrara con nosotros. En esas emotividades a las que me refería también está otra que yo he venido muchas veces, lo que pasa es que hace ya bastante tiempo, uno ya tiene una edad, a actividades que se han realizado aquí en este edificio, y para mí pues resulta sumamente familiar. Y quiero recordar que no sé si fue la última vez que estuve, coincidí en una mesa con el admirado Jordi Soletura, ¿no? Un día que llovía a mares, es que no se podía circular por la calle, ¿no? Y lo tengo asociado ahí, esa lluvia intensa, ¿no? Y la persona de Soletura. Muchas gracias a Jan Fuster y a Jordi Pardo por la presentación que han hecho y por la introducción de este programa, y bueno, les animo que no abandonen, que esto sea el comienzo de una bella historia académico-científica de reflexión sobre un problema tan importante como es el de los derechos culturales y los conflictos armados. También quiero tener un recuerdo para el otro compañero conferenciante que la enfermedad le ha impedido estar hoy aquí, pero bueno, me han dicho que no es una cosa seria, ¿no? Que simplemente es prevención, es cuidado hacia él y sobre todo pienso que hacia nosotros. De todas maneras, creo que se va a poner después un vídeo, ¿no? Bueno, mi ponencia tiene un título que es Los derechos culturales y la destrucción intencional del patrimonio en conflictos armados. Este título tiene dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Una es la de los derechos culturales y la otra es la destrucción intencional del patrimonio. Y bueno, pues voy a dividir, voy a separar y además voy a poner más énfasis en el desarrollo del asunto de los derechos culturales por dos razones. Una, porque yo creo que bueno, los derechos culturales que ahora tienen una importancia, están adquiriendo una importancia grande. Venimos de un tiempo muy largo en el que los derechos culturales estaban postergados, no eran derechos fundamentales para la mayoría de la gente, ni tampoco de la doctrina científica. Pues decía que bueno, que los derechos culturales es un tema que todavía no se conoce bien. Yo creo que bueno, pues hay que profundizar más, hay que hacer todavía una labor amplia de difusión del conocimiento de los derechos culturales. Y porque los derechos culturales encierran una fuerza, una energía interna dentro de los derechos humanos y unas cualidades, unas propiedades que no tienen en general el resto de los derechos humanos, que están asociadas al objeto de los derechos culturales, a la cultura. O sea, no son propiedades per se de los derechos, son propiedades de la cultura. Y eso, bueno, pues es lo que yo creo que nosotros tenemos el deber de ayudar a poner en valor, ¿no? Y un poco en esa línea voy a ir en la exposición y, bueno, pues pretendo explicar un poco de dónde venimos, cómo se ha gestado esta categoría de los derechos culturales, dónde estamos, y luego finalmente pues haré también una conexión con el patrimonio cultural en tiempos de conflicto armado,
porque bueno, el patrimonio cultural es uno de los contenidos nucleares sobre el que se han construido los derechos culturales, pero ya es una focalización, ¿no?, que hacemos. Como decía, abordar correctamente el primer tema, el de los derechos culturales, pues nos obliga a detenernos en la construcción y en sus propiedades, en las propiedades que acompañan a los derechos culturales y en la idiosincrasia que tienen dentro de los derechos fundamentales. Y penetrar en esas claves, o intentarlo por lo menos, nos ayudará a saber cuáles son las funciones para una sociedad democrática y para una sociedad de paz que pueden cumplir los derechos culturales. Me gusta hablar de sociedad de paz. Está acuñado el concepto de cultura de paz, pero yo creo que es más una sociedad de paz, porque ahí marcamos la primacía, la preeminencia del sujeto, de los sujetos humanos sobre la cultura y sobre la paz. También quiero comenzar indicando que lo que voy a explicar pues es el producto de un largo proceso en el que ha habido y sigue habiendo una lucha por los derechos. Los derechos fundamentales no caen del cielo, como señalaba hace un momento Alphonse, ni tampoco son un regalo que nos hace el poder público, ¿no? Los derechos humanos, los derechos fundamentales, no quiero ahora entrar en la descripción técnica, son derechos conquistados, son derechos que los hemos podido retener porque hemos luchado por ellos y que nunca están plenamente estabilizados y conquistados. Es como las bicicletas. Hay que dar pedales porque si dejamos de dar pedales se nos caen los derechos, ¿no? Y eso lo observamos, que a veces pues en la euforia, en el optimismo, pues decimos, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que hemos perdido esa percepción de que los derechos fundamentales están en una dinámica en la que hay que estar constantemente alimentándolos, cuidándolos, desarrollándolos, porque si no, se nos van de las manos, ¿no? Me gusta afirmar, y ya lo he dicho ya en varias ocasiones por escrito en algunos textos, que hemos entrado en la era de los derechos culturales. Y no confundo era con generaciones de los derechos humanos, porque, bueno, para los que vengan de derecho, pues habrán oído hablar de que hay una clasificación que tuvo mucho éxito, que venía de Havel, ¿no?, que decía que los derechos humanos se ordenan en tres generaciones que van explicando el carácter evolutivo, histórico y de ampliación, de extensión de los derechos fundamentales. Luego me referiré un poco más a esas generaciones. La primera generación, los de libertad; la segunda, los de igualdad; la tercera, los de solidaridad, que por cierto es claramente coincidente con el frontispicio de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité. Y bueno, pues hay quien dice ahora que hay nuevas generaciones, cuartas, quintas, sextas, ¿no? Yo no soy partidario. Me parece que están bien claritos todavía los grandes principios. Y bueno, pues decía que los derechos culturales no son una generación, pero sí que estamos en una nueva etapa, ¿no? En una nueva etapa de evolución de los derechos humanos. Y esto puede suponer un cambio importante, una revolución, una pequeña revolución, si somos capaces de desarrollarlo, de ponerlo en valor. Porque, bueno, pues hay unas potencialidades, ya me refería hace un momento a ello, ¿no? Llegar aquí no ha sido un camino sencillo, tampoco está conquistado, no ha sido un camino de rosas, ni conceptualmente ni operativamente. Hoy ya se admite ampliamente que son un capítulo más de los derechos fundamentales. Digo ampliamente porque no todo el mundo está todavía ahí, pero si comparamos esta situación con la de hace 30 años, lapso de tiempo muy pequeño, pues veríamos que hace 30 años éramos muy pocos los que hacíamos esta afirmación. Es decir, que las cosas están cambiando y están cambiando mucho para bien. Yo creo que tenemos que situar los derechos culturales como parte de los derechos fundamentales que
junto con el ideal del gobierno democrático, son los elementos de la gran utopía moderna, de la gran utopía humana moderna, que consiste en elevar la libertad y la dignidad a un bien jurídicamente protegido. Es decir, la libertad, la igualdad, otros valores, no es que antes no existieran, antes de los derechos fundamentales, claro que existían. Pues, si vamos a la filosofía griega, pues ahí los encontramos claramente plasmados, pero lo que no estaban era articulados como un derecho subjetivo. El concepto de derecho subjetivo ya estaba en el derecho romano, que es pues otorgar facultades, poderes a las personas para que sean ellos los que decidan lo que hacen, lo que no hacen y cómo lo hacen, ¿no? En base a la autonomía de la voluntad. Lo que no se había hecho hasta entonces era, eso ocurre pues en la etapa de la Revolución Francesa, bueno, en Estados Unidos con la Declaración de Derechos de Virginia, en Europa con la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano en 1789, pero lo que no se había hecho hasta ese momento era configurar desde el punto de vista jurídico esa relación con estos valores, de los seres humanos con estos valores, como un derecho, como un poder jurídico del ciudadano, como un derecho subjetivo. Ahora bien, no como un derecho subjetivo más, como puede ser el derecho que tiene el comprador a que le entreguen la cosa en el contrato de compraventa, sino como un derecho subjetivo superior. Y superior porque está protegido de una forma muy especial, muy intensa, muy fuerte, ¿no? Hay un recurso jurisdiccional que se rige por la urgencia, la preferencia, la sumariedad, la inversión de la carga de la prueba, la adopción de medidas cautelares por una vía fácil, porque también disfruta del amparo constitucional, porque hay otras técnicas como el respeto de las leyes que desarrollan cuestiones que afectan, que pueden afectar a los derechos fundamentales, pues tienen que pararse, tienen que respetar el contenido esencial, hay una interpretación preferente, están también protegidos por procedimientos especiales frente a la reforma constitucional. Es decir, constituyen lo que un profesor muy admirado para mí, porque me interesaron mucho sus textos, de la Universidad de Barcelona, que desgraciadamente falleció joven, el profesor Casalmilla, pues lo llamaba bombas jurídicas. Decía, es que los derechos fundamentales son derechos subjetivos que son realmente bombas jurídicas, ¿no? Los derechos fundamentales tienen tras de sí una enorme reflexión. Bueno, pues se ha escrito muchísimo. También hay que reconocer que, como recordaba el constitucionalista alemán Heberle, la gran aportación en la construcción teórica de los derechos fundamentales se sitúa hace 100 años, en los primeros años del siglo XX, y son autores pues como Jelinek y otros los que hacen realmente una aportación importante que no hemos superado hoy. No quiere decir que lo que ha venido después no valga para nada, pero bueno, la gran aportación viene de ahí, ¿no? Heberle lo decía, dice, en esto de los derechos fundamentales, los juristas, los científicos del derecho, dice, somos como enanos a hombros de gigantes. Dice, vemos más porque nos hemos subido en esos gigantes de entonces, ¿no? Tenemos más horizonte, vemos más, pero nosotros mismos no hemos aportado tanto, ¿no? Quizás a lo mejor es que está muy agotado ya ese tema, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a los aspectos nucleares. La evolución de los derechos fundamentales ha estado marcada fundamentalmente por la extensión de la continuidad de los valores protegidos. Empezaron los derechos fundamentales como derechos de igualdad, congruente con el Estado liberal de derecho de inicios del constitucionalismo moderno, ¿no? del siglo XIX, de principios del XIX. Luego se incorpora la igualdad, que es el resultado de las luchas sociales de la segunda mitad del siglo XIX, y ya pues, cuando surgen pues, la
se formalizan esas luchas en la Internacional Socialista, etcétera, etcétera, pues entonces ya entra la igualdad también en el capítulo de los derechos fundamentales, y la solidaridad, que la solidaridad pues ha sido siempre el gran olvidado, es la fraternité francesa, ¿no?, de la Revolución de Derechos francesa, pero bueno, ha estado ahí siempre presente. Lo que pasa que ha estado en una zona tangente con lo que es pues las filantropías, con lo que es también el espíritu cristiano, ¿no?, del fraterno, ¿no? Bueno, hay toda serie pero en estos momentos ya sí que tienen clarísimamente un espacio propio, la solidaridad, el principio de solidaridad, como concreción de derechos fundamentales, fundamentalmente derechos de prestación. Y la otra mirada que podemos adoptar a este crecimiento, a este desarrollo de los derechos fundamentales, es una ampliación temática, porque hemos pasado primero de los derechos políticos, los primeros derechos, pues por ejemplo, las constituciones girondinas francesas de 1791, la Constitución de Cádiz española de 1812, pues solo tiene derechos de libertad políticos. Se llama precisamente Constitución Política de la monarquía española, decía el título, ¿no? Y bueno, pues detrás de esos pues vinieron los derechos económicos sociales, que son los que adelantan la llegada del Estado social, del concepto de Estado social. Es papel del Estado y de los poderes públicos es radicalmente distinto. En los de libertad es de abstención, por eso se llama de libertad es abstención. El papel del Estado en los derechos sociales es un papel proactivo. Tiene que generar servicios, prestaciones para conseguir lo que Foscos llamaba la procura, atender la procura existencial, las necesidades básicas de los individuos para poder desarrollar su vida en sociedad. Y más tarde han llegado los derechos culturales, han sido los últimos llegados. No significa que no hubiera protoderechos culturales, pero no nombrados así en textos anteriores. Pero esto es importante señalarlo. ¿Dónde están proclamados los derechos culturales? Pues los derechos culturales están sancionados, están reconocidos, me refiero pues a los textos superiores, no a los textos importantes. Pues por un lado en el derecho internacional y por otro lado en el derecho constitucional interno. El derecho internacional, me atrevería a decir que ha ido por delante en este reconocimiento, sobre todo porque ha dado pasos muy simbólicos. El artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es el primero que acuña en un texto importante la expresión derechos culturales, por cuanto se titula Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí aparece por primera vez. Este concepto hasta entonces no se había utilizado. Sí es verdad que se trabajaba implícitamente con derechos culturales. Los tratados de protección de minorías, por ejemplo, que impulsa la Sociedad de las Naciones en los años 1920 del siglo anterior, hace 100 años, ¿no? Pues había protección de derechos culturales, eran tratados, pero no se utilizaba para nada el concepto. Se hablaba de minorías lingüísticas, nacionales, religiosas, pero nadie decía minorías culturales tampoco de forma explícita, ¿no? Este concepto literalmente aparece en la Declaración Universal. Y bueno, ahí hay que reconocer también el papel que tuvo la Convención Iberoamericana, porque hay también dos instrumentos regionales paralelos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una convención desde el 47, me parece recordar, ¿no? Iberoamericana, y luego tenemos los pactos internacionales que desarrollan estas declaraciones, que se da también en el orden general mundial, en Naciones Unidas y en Latinoamérica. Esa mención en el título de una sección de la declaración a los derechos culturales
tendrá su concreción y su desarrollo en la Convención, perdón, en la Declaración, en el artículo 27, que es el centro, es el epicentro, el centro de gravedad jurídico total de los derechos culturales. Además, un texto muy bien redactado, muy sintético, muy breve, pero muy bien redactado. Todos tienen derecho a participar en la vida cultural, libremente en la vida cultural de la comunidad. No se puede decir más con menos palabras. Todos. La universalidad de los derechos fundamentales. Todos. No dice los ciudadanos. Todos. Los ciudadanos son por los que tienen un vínculo, ¿no? Con una estructura estatal, ¿no? Tienen derecho. Tenemos el derecho, la idea del derecho subjetivo superior, por el texto en el que aparece esta declaración, a participar. Bueno, estuvo muy bien elegida esa palabra, porque no dice a disfrutar o a ceder, no, porque eso marcaría una dirección unilateral. No, participar es ir y venir, es estar en las dos posiciones, en la posición del que recibe y en la posición del que crea, del que genera, ¿no? Libremente. Eso no se hace si no es fuera, al margen de todo tipo de constricción, de todo tipo de coacción. Libremente, es fundamental la libertad, es sustancial la libertad con la cultura. Que no podemos hablar de cultura si no hay libertad, si no se genera en libertad. Y en la vida dice de la comunidad. Muy interesante esto porque se discutió cuando se redactó el texto, que por cierto, su troquel viene de la Convención Iberoamericana, o sea que el artículo 3 de la Convención casi lo trasladan, pero discutieron muy a fondo, y cuando lo discutieron, pues se planteó el tema de los derechos colectivos, los derechos individuales. En aquel momento había mucho recelo a los derechos colectivos y sobre todo aplicados a la cultura, por lo que explicaré después. Entonces, al final lograron un equilibrio también conceptual que yo creo que es interesante, porque todos, sujeto individual, es decir, todas las personas, universal, ¿no? Pero luego se acaba reconociendo que la cultura, que la vida cultural, que además es vida cultural, no es cultura, es la vida cultural, es decir, todos los procesos dinámicos y vivos que comporta la cultura, se genera en comunidad, se genera con los demás seres humanos. O sea, un equilibrio, yo creo que realmente, por eso digo que a pesar de que esto ha tenido un desarrollo enorme, porque lo que había en los textos internacionales y constitucionales era poco en aquel momento, y luego pues eso se ha hecho extensísimo, se ha hecho muy grande. Bueno, pues a pesar de eso, yo creo que está muy bien plasmado, ¿no? Luego vendrían en el derecho internacional los pactos de Naciones Unidas, los dos pactos internacionales del 66. Hay instrumentos regionales a los que me he referido ya. Y bueno, ahí podríamos añadir también la Carta de Derechos Fundamentales, que tiene también contenidos culturales de Unión Europea. Y querría añadir también, ya en el ámbito regional, pues la Carta Cultural Iberoamericana, que por cierto es el único texto, el único instrumento, que aunque no sea un instrumento jurídico stricto sensu, es una declaración, ¿no? Como lo es la declaración del 48, la Carta Cultural Iberoamericana es el único texto en el orden internacional que tiene una definición de derechos culturales, que luego, si me queda tiempo, la leeré porque creo que es interesante. Y luego a esto hay que añadir también pues un desarrollo del artículo 27 realizado ya por el organismo especializado en educación, ciencia y cultura, que es UNESCO, a través de numerosas convenciones, ¿no? Sobre todo, pues me fijo ahora las convenciones de patrimonio cultural, la diversidad cultural, patrimonio cultural por la Convención del 72, de patrimonio cultural mundial y natural, del 2001 del patrimonio subacuático, del 2003 de patrimonio inmaterial, la Convención de la Diversidad. Pero es cierto
que lo que no ha hecho UNESCO todavía es un instrumento específico. Son textos, documentos en los que está latente el tema del desarrollo de los derechos culturales, pero no ha redactado todavía un instrumento específico, lo cual deja ver todo, es realmente una prueba, una muestra de lo que decía al principio, la dificultad que han tenido y el retraso, ¿no?, que llevan el tiempo, que no en todo se ha superado, ¿no? Sí que ha hecho intentos UNESCO. Por ejemplo, creó hace ya 25 años un grupo de expertos para el trabajo en una posible declaración de derechos culturales. Hicieron un primer texto en el 97, el grupo de expertos, y luego pues en el 2007 redactaron otro nuevo texto que constituye la llamada Declaración de Friburgo, que no está aprobado, no es un texto oficial, pero que bueno, pues está ahí, es muy citado porque es un prototexto de derechos culturales, pero bueno, que no sabemos dónde llegará, pero que UNESCO, que ha tocado todos los palos jurídicos relacionados con la cultura, sin embargo esto todavía no está desarrollado. Es cierto que cada vez UNESCO está dando sus pasitos, cada vez cita más o nombra más los derechos culturales pues en los preámbulos de las convenciones que hace, aunque no sean de derechos culturales, cosa que antes no ocurría. Pues en la se hace mención a los derechos culturales, pues por ejemplo la de diversidad, por poner un ejemplo, ¿no? Y decía que en el derecho constitucional también ha sido una fuente de consagración y de avance de los derechos culturales. Aquí quiero recordar que la Constitución española de 1931, de la Segunda República, marca un hito, es un paso adelante de carácter extraordinario en esta materia. ¿Por qué? Porque la palabra cultura había ido ingresando en los textos constitucionales lentamente y muy accidentalmente. Era una palabra más del léxico constitucional, pero no era un concepto ni era un objeto o una finalidad constitucional claramente reconocida. Por ejemplo, pues la Constitución de México fue la primera, de 1917, la primera que en el mundo citó la palabra cultura, pero sin valor jurídico, político importante. Pero nuestra Constitución de 1931 da un salto extraordinario porque hace dos cosas. Primero, coloca la cultura en la centralidad de los fines del Estado, cuando dice el artículo 48 que la República considerará el servicio de la cultura deber y atribución esencial. En parte eso se ha reproducido en el actual artículo 149.2 de la Constitución de 1978. Pero eso es un hito y eso es lo que influye luego en el constitucionalismo europeo posterior. Por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución italiana, están bebiendo de esas fuentes, y las constituciones latinoamericanas. Y luego, por otro lado, hace otra cosa que no se ha resaltado debidamente, pero que aquí que estamos hablando de derechos culturales como derechos fundamentales, es la primera vez que en la historia del constitucionalismo un texto constitucional clasifica, incluye las materias culturales, aun sin utilizar el concepto de derechos culturales, porque entonces no existía, lo clasifica, lo incluye dentro de los derechos fundamentales, porque tiene un capítulo que se llama Familia, Economía y Cultura, donde se desarrollan esos derechos, y ahí se incluye, pues en la Constitución española, por ejemplo, pues el derecho al patrimonio cultural en el artículo 45, ¿no?, de ese capítulo. Y esto es muy importante. Bueno, las constituciones que vienen después de la Segunda Guerra Mundial ya van entrando por esta senda, ¿no? Y he citado la italiana, Bonn, la Ley Fundamental de Bonn y otras que podía citar. Y son las constituciones más recientes y fundamentalmente las del área iberoamericana, la portuguesa del 76, la española del 78, la de México con las reformas que ha tenido, por ejemplo, en el 2012, 2013, ha incluido el concepto de derechos culturales, la Constitución de Colombia del 91, la de Brasil del 88, las más recientes de Ecuador y Bolivia del 2008-2009, las que en estos momentos ya han desarrollado, han expandido, ¿no?, este concepto. Y esto, más allá del valor interno que tiene para sus países, tiene un valor simbólico para el mundo.
para el resto del mundo. Y tiene un valor simbólico por lo que está explicando, porque los derechos culturales no avanzaban y no se reconocían porque había una sobrecarga, había unas reservas muy fuertes. La voy a explicar ahora por qué, una sobrecarga ideológica sobre ellos, ¿no? Y lo que hacen estos textos, al irlo incluyendo, es desdramatizar, empezar a desdramatizar este tema de los derechos culturales y ir normalizando, ¿no? Ir normalizando ya en el lenguaje jurídico, en el lenguaje de los textos. Decía que iba a leer la definición que da la Carta Cultural Iberoamericana de los Derechos Culturales, cuando dice así, que los derechos culturales, dice, deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e independencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal que ese mismo ejercicio permite y facilita a todos los individuos y grupos la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y el disfrute de la cultura. Estos son la base de la plena ciudadanía, Esto me parece importantísimo, el vincular por primera vez también derechos culturales con ciudadanía. No solo son los derechos políticos los que hacen ciudadanía, y hacen de los individuos en el colectivo social los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura. Creo que es otra idea también muy didáctica, muy explícita. Bueno, un asunto fundamental de los derechos culturales es el de las propiedades que los caracterizan y sus singularidades, porque es importante para las reflexiones que finalmente haré en relación con el siguiente asunto de la conferencia dentro de un momento. No sé hasta qué hora tengo, Alfonso, para... 10 solo. Bueno, pues voy a intentar. Bueno, pues decía que los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales tienen que responder, para poder ser considerados fundamentales, a 3 propiedades: ser universales, indivisibles e interdependientes. Bueno, omito detenerme en ello por avanzar más, aunque sí que tengo que dar una pequeña explicación de universales porque tiene que ver con lo que estaba anunciando hace un momento. El gran problema que han tenido los derechos culturales para ser reconocidos como derechos fundamentales es que no se identificaba en ellos el valor de la universalidad. Y no se identificaba en ellos el valor de la universalidad porque, por vicisitudes históricas diversas, los derechos culturales estuvieron ceñidos, o sin llamarse así, por ejemplo, en los tratados que se firmaron en el tiempo de la Sociedad de las Naciones, pues digo que no se les reconoció porque se consideraba que se estaban reconociendo derechos de grupos determinados que no eran universalizables, porque quizás había habido un sesgo por el que no se había hablado también en una forma más general del concepto de derechos culturales como derechos de todos los ciudadanos, sean de minorías o no sean de minorías. Este es un problema que luego ha tenido mucho impacto, ¿no?, en el retraso. Y luego también hay otro problema que está pues asociado a la historia, a la historia más triste de nuestro siglo XX, que es que cuando Hitler invade Polonia y otros países, ¿no?, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, invoca protección de minorías. Y entonces, pues en aquel momento en Europa ya no se quería hablar de protección de minorías porque se había asociado, ¿no? Fue muy exagerado, pero bueno, son reacciones emocionales más que racionales, ¿no? Y podría dar datos que no lo hago, de cómo se habló de ese asunto precisamente cuando se redactó la Declaración Universal y el artículo 27 que he hablado antes. Pero bueno, además de estas... Pero eso se ha superado. Ha habido un debate muy fuerte, porque ha habido un debate en la filosofía jurídico-política, pues Kinley, Cabalser, hay una serie de autores que han estado discutiendo, pero muy intensamente en muchos trabajos sobre esta
condición de derechos universales o no universales. Pero como decía, hoy ya está desdramatizado eso y se ha sentado, ¿no?, de otra forma. Entonces, bueno, pues yo en este punto, para finalizar con este tema de los derechos culturales, lo que querría decir es lo siguiente: que además de esos rasgos generales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, los derechos culturales tienen rangos específicos, tienen propiedades específicas, tienen rasgos específicos que son propios de los derechos culturales y no en general de otros derechos fundamentales, y que son rasgos, son propiedades que no son per se de los derechos, sino que los trae la cultura, los trae la materia en la que inciden, ¿no? Y esos rasgos específicos pues vendrían marcados por la transversalidad, la horizontalidad de la cultura, que es un asunto del que hablamos mucho, pero que es así, es real, y esto pues tiene mucho que ver también con la explicación, con la aportación del pensamiento científico moderno antropológico, que nos dice, oiga, nos dicen a nosotros, a los que somos del ámbito de las políticas y la gestión cultural, oiga, que ustedes han acotado la cultura como un espacio separado de lo demás, como un espacio autónomo. La cultura está en todo. La cultura está en todo. Y eso pues va entrando en los textos. La Carta Cultural Iberoamericana tiene un principio de transversalidad de la cultura, porque en todas las políticas culturales, en todos los ámbitos, aparece la cultura. Está con mayor intensidad, con menor intensidad. Hay cosas en las que es profundamente intensa, es plena, que es lo que formalmente llamamos cultura, ¿no? Pero luego hay otras cosas en las que la cultura pues aparece. Yo me acuerdo el ejemplo de la letra ñ, cuando empezaban los teclados de ordenador a ser importados y venían con una N, no había ñ, y bueno, pues eso al final se pudo defender, porque se explicó, es que esto es un elemento transversal, ¿no? Es un elemento que no es propio de los teclados de ordenador, del instrumento que se está fabricando, ni del comercio que se está haciendo, pues el elemento cultura, pero que en algún momento puede aflorar, porque si usted no me deja que el teclado traiga una ñ, pues no se va a poder escribir o desarrollar bien el ejercicio de una lengua. Bueno, entonces, la transversalidad de la cultura. Otro aspecto está en la profunda capacidad regenerativa y sanadora del espíritu que tiene la cultura en la vida social ante el conflicto. Esto es muy importante para lo que aquí estamos hablando, esa capacidad regeneradora y sanadora del espíritu. Y eso unido también la resiliencia. La resiliencia es una palabra que de repente ha aparecido con el COVID y bueno, pues que hemos descubierto lo importante que es, ¿no? Ese encuentro del balcón, ¿no? La resiliencia ha sido pues una de las cosas que nos ha ayudado, ¿no?, a remontar esa difícil situación en la que estábamos. Y bueno, pues tenemos también otras cuestiones, como la capacidad que tiene la cultura de ponernos en diálogo. Es fundamentalmente comunicación y diálogo. Cuando la cultura funciona como cultura, es comunicación y diálogo. Y además con un valor añadido que está muy relacionado con esa capacidad regenerativa y de integración y de hacer sociedad, ¿no?, que tiene la cultura. Y es que cuando yo reconozco al otro, tengo una altísima probabilidad, estoy generando una altísima probabilidad de que el otro me reconozca a mí. Esto es muy importante, muy importante. Esa comunicabilidad y amigabilidad de la cultura. Y la cultura también ilumina el resto de los derechos humanos, porque hay una dimensión cultural en todos los derechos humanos que también hay que poner en valor. Genera autoestima y seguridad. Seguridad, me acuerdo que de esto hablaba mucho nuestro queridísimo amigo Eduard, ¿no?
y además desde la cultura construimos la diversidad. Bien, con esto voy a hacer una brevísima mención. Alfonso, tomo 2 minutos para hacer una brevísima mención de la otra parte de la ponencia que yo expliqué que no iba a desarrollar en profundidad porque entiendo que el otro conferenciante que no nos ha podido acompañar pues es lo que va a abordar él, ¿no? Pero sí quiero hacer unas consideraciones muy breves. En primer lugar, cuando hablamos de la destrucción intencionada del patrimonio, que los daños de la guerra, es mi primera consideración, no solo afectan al patrimonio cultural, es probablemente el lado más visible y espectacular, pero afectan a la cultura entera, al ejercicio total de los derechos culturales, el acceso, la creación, la participación, la identidad, la diversidad. Dado este holismo de los derechos culturales, la destrucción del patrimonio cultural se comporta como una bomba de racimo en el ecosistema cultural entero. Esto también es otra consideración que me parece que es importante tener en cuenta. Otro aspecto estaría en cómo acota el análisis que hacemos la mención a destrucción intencionada. Y es una cuestión importante, significativamente importante, porque en la destrucción accidental no intencionada de los bienes culturales en los conflictos armados, las bombas caen sobre los bienes culturales y los dañan, los destruyen, los deterioran. Pero en la destrucción intencionada, las bombas no solo van hacia los bienes, están dirigidas también de forma directa y prioritaria a las mentes y a los corazones de las personas. Es decir, son bombas contra el significado simbólico de ese bien y, por tanto, contra la cultura. Ya no el bien, es la cultura. Es decir, contra los sentimientos, significaciones y representaciones mentales que las personas tienen de ellos. En esto, la destrucción intencionada rebasa el ámbito del conflicto armado, porque esto ocurre de igual manera cuando, en ausencia de guerra, pues también hay gobiernos o grupos o personas que destruyen intencionadamente, que hurtan intencionadamente elementos de la cultura a sus sociedades, como son los gobiernos dictatoriales, como son los gobiernos culturalmente sectarios, etcétera. Bueno, el derecho al patrimonio cultural es un derecho moderno. No me voy a extender ahora en explicarlo, también pues hay un camino largo. Y bueno, pues podría hablar de todo un régimen constitucional. Lo que me importa, y con esto ya voy a finalizar, es que en estos momentos la gravedad sin precedentes de la destrucción intencional del patrimonio cultural en el mundo ha llevado a hablar, como ha hecho hace unos años Irina Bokova, cuando era directora de la UNESCO, de una limpieza cultural, una nueva limpieza cultural. Limpieza que pues tiene ese doble objetivo que me refería antes, destruir el bien, pero además borrar de la memoria común para llevar el desarraigo a las poblaciones con los lazos culturales tradicionales que las vinculan. Y bueno, pues en este sentido a mí me parece muy interesante trabajar y avanzar en enfoques que ya se están empezando a ver en UNESCO, por ejemplo, un documento del 2015, que lo que tratan de primar es una visión integral. Y en esa visión integral ya no se está hablando solo de patrimonio cultural, sino que se está vinculando a la diversidad cultural, con lo cual se está trabajando ya sobre el concepto de cultura, que es una de las propuestas personales que bueno, así, bueno, es una propuesta, no es tampoco, es decir, una propuesta muy, es una propuesta sencilla, pero creo que es una propuesta importante, ¿no? Que hay que empezar a trabajar en esto, por supuesto, mantener el núcleo del concepto de patrimonio cultural, pero enmarcarlo mucho más en la cultura, por lo que explicaba, porque la destrucción intencionada no es el patrimonio, es la cultura, lo que se quiere destruir. Y bueno, pues el texto del 2015 invito a verlo, porque es un texto muy interesante, muy bien construido, esa conexión que hace entre patrimonio cultural y
pluralismo cultural, que por cierto, ahí habla no de diversidad, de pluralismo cultural, que son conceptos próximos pero no son iguales. La Declaración de Derechos, de la Diversidad Cultural, no la Convención, sino la Declaración del 2001 lo explica. Dice que el pluralismo cultural es el proyecto político de la diversidad, de la protección de la diversidad. Y bueno, pues con esto, un poco acelerado, pues finalizo mi intervención y bueno, quiero pues pensar que Casals, que vivió tantos años, 96 me parece, ¿no? Que bueno, pues aunque hoy no haya podido estar aquí, pues que nos creo que bueno, pues que estaría satisfecho de que estemos hablando de estas cosas y de oír pues nuestras modestas opiniones. Bueno, pues muchas gracias a todos y aquí finalizo ya mi intervención. Gracias, Jesús, por este recorrido explicativo sobre los derechos culturales y en toda su complejidad. Tenemos un tiempo para algunas preguntas, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Luego tendremos otro más adelante, después de la intervención de Jean Haldy. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta o una propuesta? Allí, final. Hola, buen día. Buen día, Tutum. Soy Nicolás Barbieri, soy profesor de la UOC. Bueno, primero estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, compartiendo este espacio. Y mi pregunta viene desde la complicidad de alguien que investiga, enseña, promueve derechos culturales. Quiero agradecerle en primer lugar la conferencia, la presentación al profesor Prieto y preguntarle, me ha interesado, me ha parecido muy relevante cuando usted hablaba de derechos culturales como derechos conquistados, con una cierta idea de politización detrás de los derechos, y mi pregunta es, o va por ese lado, vinculada a la actualidad, es decir, hoy, ¿quién defiende los derechos culturales? ¿Quién promueve, quién intenta reconquistar esos derechos cuando se pierden? Yo tengo una visión, digamos, quizás un poco crítica respecto a si eso es transversal, si esa defensa hoy de los derechos culturales es transversal, o si es un poco más corporativa, si se quiere, del ámbito de quienes nos dedicamos a la política, a la gestión cultural, pero que me gustaría escuchar su opinión. Hoy, ¿quién defiende, según su punto de vista, los derechos culturales? Y si tenemos algún reto respecto a esto, desde mi punto de vista, politización, en el buen sentido de la palabra, de los derechos culturales. ¿Vamos respondiendo individualmente o hay más preguntas? Muchas gracias, Nicolás, por el reto que plantea tu pregunta, porque ¿quién defiende no los derechos culturales sino los derechos, ¿no? Yo creo que, no sé, es una opinión muy personal y a lo mejor pues es discutible, ¿no? Pero yo creo que no vivimos un momento bueno para los derechos, ¿no? Yo creo que hay pues una cierta caída, sobre todo en los planos más institucionales. Sin embargo, yo aprecio que en este momento hay muchos movimientos fundamentalmente sociales, comunitarios, de base, en los que hay, bueno, pues sí hay articulados procesos de reivindicación y defensa de los derechos fundamentales y también, en concreto, los derechos culturales. Por ejemplo, veo que en América Latina pues la gente se cree esto de los derechos culturales. Nuestras sociedades europeas estamos, como decía una persona, un familiar de Asturias, una palabra que utilizaban allí, decíamos, estamos refalfiados, que es cuando dices, pues estamos ya que lo tenemos todo con bastante facilidad, ¿no? A lo mejor ahora nos vamos a empezar a dar cuenta que las cosas no se tienen con tanta facilidad con la situación nueva que estamos viviendo, pero bueno, que quiero, pues soy optimista, un optimista antropológico. Quiero pensar que ese protagonismo que están adquiriendo en algunas partes del mundo,
esos movimientos de base, ciudadanos, comunitarios, pues resulta muy positivo, ¿no? Porque ellos son los que impiden que se apague la llama, ¿no? de esa hoguera. Pero sí que es verdad que en otros planos no hay una conciencia ni sobre todo quizás es más que nada una dirección política, un norte, ¿no? Un norte tan claro como lo ha habido en otros momentos, ¿no? Evidentemente, pues la salida de la Segunda Guerra Mundial pues fue un momento de un auge del pensamiento de los derechos y una movilización institucional, política, los partidos, todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues eso ahora no lo veo. Yo por lo menos no lo veo igual. Pero bueno, que es una pregunta no para que la responda yo, sino para que hablemos todos, porque tiene pues muchos flancos y muchas apreciaciones también diversas, distintas. Gracias. Jesús, una pregunta desde el ámbito jurídico, especialista en derecho. ¿Una ley en derechos culturales sería lo suficientemente universal y podría ser un elemento de protección concreto y jurídico? Hola Mireia, gracias. Nos conocemos hace mucho. Qué gusto. Bueno, pues es también una buena pregunta y complementa la anterior, puede complementar la respuesta a la anterior, porque eso sí que es un movimiento que es interesante, nuevo, ¿no? Vamos a ver, desde hace unos años, bueno, quizás los últimos 25 años, ¿no? Con la Ley de Cultura de Colombia, la Ley General de Cultura de Colombia de 1997, vemos un fenómeno legislativo nuevo que es regular en una ley específica, desarrollando las previsiones de los textos constitucionales, los derechos culturales. O sea, llevarlos también al plano en su desarrollo de las leyes de cultura, ¿no? Esa línea que abrió Colombia en el 97, luego la han seguido pues otros varios países latinoamericanos. Tienen leyes de cultura, pues Ecuador, Panamá, El Salvador, México, bueno, son varios países ya, ¿no? Aquí no lo habíamos seguido. Hubo un intento, pero que se quedó muy en los inicios, el País Vasco en el año 2009, en el que personalmente yo participé de preparar unas bases para una ley de cultura o de acceso a la cultura. Sí que hizo una ley la Comunidad de Navarra en el 17, y en estos momentos hay también un proyecto de ley en el Parlamento de Canarias, que también he tenido la suerte de participar, sobre un sistema de cultura, que es una ley de cultura, ¿no? Y parece que pues en Madrid ya se ha registrado en estos momentos un borrador, una proposición de ley por parte de Más Madrid, y que hay otras iniciativas, ¿no? También de ley de cultura. Bueno, doy este dato informativo para explicar ahora cuál es el fundamento de esto. Pues el fundamento de esto es que he explicado que tenemos los derechos culturales en unos pisos muy altos del edificio. Tenemos un rascacielos y tenemos los derechos culturales en los tratados internacionales y los tenemos en las constituciones. Pero luego, cuando bajas, pues vas bajando un montón de pisos en los que los derechos culturales como tales, conceptualmente, no están desarrollados de forma sistemática, ¿no? No significa que no sean leyes que, pues de alguna manera, hacen descender el contenido de los derechos culturales, pero ya se pierde el concepto. Y bueno, pues ese salto que hay entre lo constitucional y la legislación ordinaria y toda la normativa que viene después por debajo de las leyes ordinarias de los parlamentos, por los reglamentos, etcétera, ¿no? Ese salto tan grande, pues puede ser bueno que haya un eslabón intermedio, que además
sirve también un poco de elemento de banderín de enganche también de la gente. Dice, bueno, identifica ya de forma más específica, no con esa generalidad tan amplia que tiene pues el artículo 27 que he citado antes, que luego es un artículo que bueno, pues da pie a reflexiones muy importantes, pero que la gente no lo ve tan claro, en tan pocas palabras todo lo que puede haber ahí, pues porque no es su especialidad, no forma parte de su conocimiento. Y entonces, pues esos artículos podrían tener un desarrollo intermedio. Ahí hay diferentes opciones. Hay una opción que es la de leyes generales de cultura, que son como más amplias, porque no solo desarrollarían los derechos culturales, sino que también desarrollarían las bases de los principales ámbitos de las políticas culturales, pues del patrimonio, tal, sin agotar todo, porque luego podrían venir aparte nuevas leyes de patrimonio, de propiedad intelectual, o de cine, o de música y teatro, ¿no? Vale. Otro modelo es el de las leyes de derechos culturales, estrictas de derechos culturales. Ese es el modelo que, por ejemplo, ha seguido de forma más clara México, que tiene ley federal y luego tiene leyes de los estados. Prácticamente todos los estados son 30 y tantas leyes de derechos culturales, ¿no? Y luego el modelo de Canarias, que está ahora en debate, que citaba hace un momento, pues la diferencia que tiene es que es un modelo del sistema. Es concebir la cultura y los derechos culturales como elementos de un sistema. Y es un sistema pues porque hay diferentes estratos de poderes públicos, de administraciones incidiendo, muchos ámbitos implicados, y bueno, pues concebir eso como un sistema quizás sea un paso, porque es dar más fuerza a lo que los poderes públicos hacen. Esa idea de sistema no se aplica a todos los ámbitos de la acción de los poderes públicos, se aplica a los ámbitos importantes: sistema educativo, sistema sanitario, sistema de servicios sociales. Esos son los sistemas. Otros ámbitos de intervención no llegan a ese rango, a esa categoría, ¿no? Y bueno, pues eso tiene luego muchas implicaciones prácticas, ¿no?, en su desarrollo y aplicación. Gracias, Jesús. Luego puede haber otro turno